noches, Iglesia. Quiero compartir con ustedes una palabra. Quiero decirles que extraño mucho las reuniones, que extraño que podamos juntarnos, que estar compartiendo momentos. Pero bueno, vamos a aprovechar como para compartir una palabra hoy. Y también los invito a que ustedes puedan compartir, puedan grabar, puedan subir alguna palabra, como ya les dije, un testimonio, algo que les pasó, que podamos estar en contacto, porque el no congregarnos a veces puede producir un enfriamiento, estamos muy lejos, no nos hablamos, pero que eso no pase, ¿sí? Así que los invito a que cada uno de ustedes puedan compartir algo, aunque sea un saludo. Sí, que puedan grabarse, que nos podamos ver las caras, a ver cómo nos creció el pelo, a ver qué cambio tuvo, ¿sí? Bueno, quiero compartir esta palabra de San Juan 3:16, que ustedes ya la conocen, es muy conocida, y dice, pues de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y siempre leemos Juan 3:16 y nos quedamos con lo primero, ¿no? Pero mientras meditaba esta palabra, saben, me traía el Espíritu Santo a la mente cómo los cristianos a veces no podemos entender y mucha gente no entiende porque nosotros mismos no entendemos y a veces no lo podemos explicar correctamente, ¿no? Porque acá dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, más tenga vida eterna. Y, y vemos mucha gente creyente en esta hora, en este tiempo y en mucho tiempo, y siempre escuchamos que suelen decir eh, que tienen culpa, que viven una vida a veces de culpa, que dejan de congregarse porque dice que le fallaron a Dios, porque cayeron en la debilidad que tenían, porque no pudieron dejar el cigarrillo, porque no pueden cambiar ciertas áreas de su vida o no les importa o piensan que no hay que cambiar, ¿no? Y son entendimientos que están como entenebrecidos. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, lo que significa, y entiendo, que nuestra mente también tiene que ser renovada constantemente a través de la palabra. Acá la Biblia nos habla y nos dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros somos parte del mundo, pero cuando aceptamos al Señor es renovado nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es renovado porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu, pero también nuestra mente necesita ser renovada a través de la palabra de Dios. A través de su palabra comenzamos a entender cómo es la mente de Dios, cómo es el pensamiento, cómo es el carácter de Dios. Y es hasta donde nosotros tenemos que comenzar a caminar. Dios dice acá en su palabra, Jesús dice que no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero yo acepté al Señor, entonces ya soy salvo. Sí, hay una primera aceptación que dice que si lo aceptamos, Él vino a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí no termina la cosa, sino que ahora comenzamos a caminar por un nuevo camino, que es el camino de la salvación, ¿sí? Y también sigue diciendo la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuánta gente dice, no, pero yo no le hago nada mal, no le hago mal a nadie, trabajo, proveo a mi casa, a mi mujer no le falta nada, no le hago mal a nadie, mis hijos tienen lo que necesitan, pero acá el fundamento dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se puede ser buena persona y no ser salvo.
porque el único que trae salvación a nuestras vidas es creer en el Hijo unigénito de Dios. Algo importante, no se trata de que seas buena o mala persona. Ahora, ¿qué significa? ¿Que puedo seguir siendo mala persona o con malos hábitos, malos pensamientos porque ya soy salvo? No. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos como creyentes entender qué es lo que Dios espera en nuestra vida y es lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Los creyentes no pueden moverse por culpa y remordimiento. Cuando nosotros comenzamos este camino vamos a caer muchas veces, nos vamos a equivocar, nuestra vida no va a ser ejemplar desde el primer día. Pero la culpa y el remordimiento no es de Dios, es del enemigo. Lo que sí es de Dios y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la culpa y el remordimiento nos va a hacer sentir mal, vamos a llorar, vamos a decir, ay, qué malo que soy, y viene condenación a nuestra vida. Pero no hay cambio. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros y nos trae la convicción de pecado y el arrepentimiento, porque Él nos está diciendo, eso está mal, eso no es de Dios, eso es pecado, ofende al Señor, viene arrepentimiento en nuestra vida y hay cambios. Y ahí nosotros decidimos, nunca más, la próxima vez voy a pensar, y cuando se te vuelve a presentar la situación por la que caíste, esa debilidad, esa persona, lo que sea, ya no vas a ir y vas a responder como hacías, sino que ya ese arrepentimiento hace que estés alerta a esa situación y que busques un cambio. ¿Cómo sucede eso cuando le damos lugar al Espíritu Santo? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y Él nos va ayudando a caminar en un camino de santidad. ¿Qué es un camino de santidad? Es ser apartado para Dios. Apartado. ¿Qué significa apartado? Santo. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros somos los santos? Aceptamos al Señor, ahora somos santos. ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. O sea, somos diferentes. Y empieza un camino de santificación. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién quiere y tiene que permitir que Él obre en nosotros? Entregando la voluntad, diciendo, Espíritu Santo, comenzá la obra, te doy permiso, hacelo, yo lo acepto. Arrepentimiento. Después, la palabra de Dios quiero seguir, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Por eso es importante entender que en nuestras vidas hay tinieblas. Y a medida que vamos avanzando, la luz va tomando lugar en nuestra vida y esa luz es Cristo. La persona de Cristo está siendo formada en nosotros. Nosotros mismos, hoy como somos, que decimos no, somos muy poca cosa, ¿verdad? Y la mayoría decimos no soy digno, no somos dignos y nunca vamos a ser dignos, sino que esto es un regalo de Dios a causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sí hay una disposición de que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en mí. Yo tengo que buscar y hablarle al Espíritu Santo que Él siga mostrándonos en nosotros qué cosas necesitamos cambiar. Dice la palabra de Dios también en segunda de Corintios 4:4, me estoy apurando porque se me está terminando la batería, dice que, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En nosotros no puede estar encubierto el evangelio porque fuimos sellados para vida. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Qué importante que es creer en el Hijo de Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquella persona que no acepta a Jesucristo, hay una potestad sobre él, hay un derecho legal, como decimos nosotros, del enemigo sobre esa persona por haber rechazado al Hijo de Dios y sus ojos están cegados y no puede ver. Fue cegado por el Dios de este siglo, fue cegado su entendimiento. Por eso no puede entender los misterios de la cruz, del Evangelio, lo espiritual de Dios no lo puede entender. Nos toca a nosotros poder orar por esas personas para que el Señor tenga misericordia y ellos puedan creer. La incredulidad es algo muy grande. Así que
Iglesia, esta es la palabra de esta noche. Aprovechemos este tiempo en que estamos hacinados, en que estamos guardados en cuarentena, para reflexionar, para poder pensar en nuestra propia vida qué cosas el Espíritu Santo necesita hacer. Aprovechemos de buscar intimidad con Él para que Él haga la obra, para que Él siga haciendo la obra. Pero ahora tenemos más tiempo. Ahora podemos decirlo, mostranos, Espíritu Santo, ayúdanos a cuando termine todo esto yo haya madurado, haya crecido como cristiano, haya cambiado cosas en mi carácter que me costaban y que pueda hacer la obra, que nos ayude a practicar la verdad, que Él nos muestre, nos ayude, que nos permita madurar y entender que el sentir culpa y caer siempre en lo mismo no es de parte de Dios. El Señor trae arrepentimiento a nuestras vidas para que sigamos creciendo y seamos esos cristianos que el Señor necesita dentro de su iglesia y fuera de su iglesia, porque nuestro testimonio va a ser luz para que la gente vea, no solamente con milagros, señales y prodigios, que sí lo queremos, sí se lo pedimos a Dios, pero también nuestra propia vida tiene que ser un reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Los bendigo, los amo, los extraño. Suban videos, así nos podemos ver la cara y que Dios nos ayude, ¿sí? Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, mi Rey, que en esta noche sea de bendición para tus hijos, para tu iglesia. Espíritu Santo, precioso de Dios, trabaja con esta palabra en sus corazones y en su espíritu, que dé fruto al 100 por 1, que sea de bendición para ellos, que puedan crecer de acuerdo a tu voluntad. Y en esta hora, Espíritu Santo, ministra paz, ministra gozo, ministra, Espíritu Santo, revelación de tu palabra. Que haya la verdad cimentada en ti, Señor. Te damos gracias en esta noche. Reciban fuerzas nuevas, reciban el gozo del Espíritu Santo y una llenura en esta hora. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.